¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en una nueva clase de literatura. Estamos en la semana 38, tercero de secundaria. ¿Sí? Semana 38, tercero de secundaria, clase de literatura. Tú sabes, tu clase favorita, ¿sí o no? ¿Ah? Muy bien, vamos a ver hoy, esta semana, a una obra de Miguel de Cervantes Saavedra, que como ya es lógico, como ya es totalmente predecible, es Don Quijote de la Mancha, ¿sí o no? Vamos a ver, Don Quijote de la Mancha, vamos por ahí, muy bien, está Don Quijote de la Mancha, ¿no? Ahí puedes ver esa figurita medio expresionista, ¿no? Con ese fondo así muy caricaturesco. Hay diversas animaciones, cómics, historias inspiradas en Don Quijote de la Mancha, pues porque es una de las obras más interesantes y más sobre las cuales más se ha hablado en la literatura occidental, con Don Quijote de la Mancha. ¿Ya? Ahí peleándose contra los molinos, ¿no? Bien. Vamos a ver algunas cositas interesantes con respecto a esta obra, que es una de las obras maestras de la literatura universal. ¿Ah? Muchos rankings que hacen en cuanto a críticas de diversos literatos criticando algunas obras maestras, ¿ya? El Quijote siempre sale entre el primero, segundo, tercer puesto. ¿Ya? Entonces es una de las obras más importantes de la literatura universal. ¿Ah? Vamos, rápidamente, cuando estamos hablando pues, de literatura, entonces sabes que es importante hacer el análisis literario. En cuanto al género, tienes el género narrativo, ¿sí? La especie, tienes pues, El Quijote es una novela, es una de las primeras novelas consideradas novelas modernas. Entonces, es bastante lo que aporta en ese sentido el Quijote. Escrita en prosa, sí, porque es una novela, y aquí hay una especie de parodia de las obras de caballería. Tú sabes que una parodia, pues, en cierta forma es una mofa, ¿ya? Es un escrito que va a satirizar una costumbre entendida, pues, como seria. Por ejemplo, aquí tienes una parodia típica, pues, ¿no? ¿Ya? El Quijote o Alonso Quijano todo flaquito, medio esmirriado, ¿sí o no? Viéndose, él no se cree así, ¿no? Él se cree pues un caballero de gran porte, con una armadura brillosísima, con un caballo de mucho portento, cuando en el fondo no es así, ¿no? El brother está que se cae, ¿no? ¿Ah? Muy bien. Ahí estamos. Entonces, eso, en cierta forma, es una parodia. Es una parodia. ¿Ah? Cervantes quería burlarse un poco, en un cierto sentido jocoso, de este abolengo y prestigio que tenían los caballeros en la Edad Media, ¿no? Que obviamente había terminado ya hace buen tiempo en esta época, porque estamos, recuerda, en la época, pues, del barroco, ¿no? Listo. Siglo XVII, comienzo del siglo XVII. Estructura. Vamos a ver. Se puede tomar la estructura a diferenciar los dos libros, porque el Quijote está compuesto por dos libros. El primer libro es de 1605, ¿sí? De 1605, publicado en Madrid en 1605, y dedicado a una importante figura que es el famoso Duque de Béjar. El Duque de Béjar era un personaje muy importante en la política de su tiempo, ¿eh? Era uno de los nobles que mayor prestigio social tenían luego del rey pues, Felipe II. El duque de Béjar era un personaje con mucha reputación, ¿ya? Y también bastante corrupto, por cierto, al cual, por ejemplo, Góngora le había dedicado Las Soledades. Igual. El Quijote, también esta primera parte, Cervantes se la dedica al duque de Béjar, para que veas la importancia que tenía. ¿Ya? Otra cuestión interesante con respecto a este primer libro, ¿ya? Simplemente relacionando cosas bastante sencillas porque ya en la siguiente clase vamos a ver el argumento, vamos a ver el desarrollo de la obra, un poco más de la historia. Relata las dos primeras salidas, ¿sí? Las dos primeras salidas del Hidalgo, ¿no? Te cuenta, por ejemplo, cómo Alonso Quijano, ¿ya? Eh, se vuelve loco de tanto leer, por ejemplo, libros de caballería, ¿no? Por ejemplo, el Amadís de Gaula, ¿no? Y
Eso se va a narrar en una suerte de 52 capítulos. Algunos ponen 54, 52, ¿ya? 52 capítulos, 54 en algunos términos, ¿ya? En la cual pues se van a narrar esas dos primeras salidas. Segundo libro. El segundo libro es de Madrid. También 1615, es decir, 10 años después, ¿ya? Cervantes quería dejarlo ahí. Quería tomarse su tiempo para hacer la segunda parte, pero se tuvo que apurar. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. ¿Ves? Aquí se va a relatar, pues, la última salida del Quijote, ¿no? El Quijote tiene 3 salidas. Eso lo vamos a ver con mayor profundidad en la siguiente clase. Tiene 3 salidas. La última salida del Quijote, donde pues ya luego muere lamentablemente el Gran Quijote, se da en este último tomo, ¿ya? En este último tomo. Concluye con su muerte. Es un libro más grande, más voluminoso y tiene 74 capítulos. ¿Sí? 74 capítulos. El libro, el primer tomo, ¿ya? El libro 1 del Quijote, fue editado por Francisco Robles, un famoso editor de la época, ¿sí? Francisco Robles. Y un dato extra, el dato importante aquí también puede ser que el libro, el primer tomo, no había sido pues, impreso en 1605, sino un año antes, ¿sí? Un año antes. O sea, hubo una suerte de retraso para su publicación, ¿ah? Entonces, eso quiere decir que el libro fue impreso a fines de 1604, ¿ya? Fines de 1604 y se publica en 1605. Listo. Esta obra, amigos, amigas, es considerada la primera novela moderna. La primera novela moderna. ¿Eh? Antes se pueden entender ciertos tipos de novelas. Está la novela bizantina, la novela de corte italiano. Pero el Quijote, pues, tiene ciertas temáticas, cierto modo de estructurar, ¿eh? Una novela que luego ya se haría bastante popular y bastante referencial en otros escritores europeos. ¿Ah? Eso en Occidente, amigos, ¿sí? Porque hay novelas también en Oriente, como por ejemplo hay una novela japonesa famosa que es la historia de Genji, ¿ya? Pero estamos hablando de Occidente y aquí el Quijote es el rey, ¿ya? El señor, amo y señor. Es la obra más leída después de la Biblia, ¿sí? En Occidente también es la obra más leída después de la Biblia. ¿Eh? Es la obra más leída, pero no sabemos si realmente la llegan a terminar, ¿ya? Porque el Quijote es una cosa así abismal, ya parece un ladrillo King Kong, ¿no? Te lo tiro en la cabeza, no se muere, ¿no? Entonces, es relativo. Pero de que se la lee, se le intenta leer, claro, se le intenta leer, de hecho que sí, ¿ya? Luego de la Biblia, ¿no? Una de las más populares. A ver, en el prólogo, Cervantes se va a burlar, ¿ah? Y eso es algo muy propio de Cervantes, que recontra cachacín logró. Se va a burlar de la pedantería, de la erudición propia de esta época con respecto al componer una obra. Entonces es también propio del sentido del humor de Descartes, burlarse de la erudición pedantesca. ¿Ah? Esta obra es también tomada como una obra, una novela polifónica. Hay muchas voces, hay muchas cosmovisiones, hay muchos diferentes tipos de personajes y en ese sentido la obra es bastante rica porque hay diversas percepciones del mundo, depende del personaje. Quijote tiene una manera de percibir el mundo, Sancho tiene otra manera de percibir el mundo, Dulcinea tiene otra, por ejemplo, diversos, por ejemplo, el Caballero de la Blanca Luna tiene otra, ¿no? El fraile tiene otra, entonces eso hace que la obra sea bastante rica, ¿ya? Bastante polifónica, muchas voces, eso quiere decir polifónico, ¿ya? Perfecto. ¿Qué más? Personajes de distintas clases sociales. Aquí, por ejemplo, la famosísima ciudad de La Mancha, ¿sí o no? Por ahí tenemos a la ciudad de La Mancha, ¿sí o no? Ahí está. La ciudad existe, ¿ya? No creas que es un invento de Cervantes. La Mancha queda en Castilla, eso queda en Madrid. Esa es una foto de La Mancha.
hay varios molinos. ¿Ya? Entonces, sí, es una ciudad viejísima, ¿ya? Recontra antigua. ¿Ya? Entonces, ahí está una fotito de La Mancha. Pero así como sale la ciudad de La Mancha, también hay varias ciudades de España. Está Barcelona, está la Sierra Morena, famosísima, ¿ya? Entonces, que también hacen gala aquí. Entonces, cartográficamente, geográficamente, mejor dicho, es una obra bastante abundante. ¿Qué más? Un dato que tiene que ver con lo que hemos estado hablando hace un momento. ¿Ah? Hay una versión, que es esta versión de por acá, la versión de Avellaneda. ¿Estamos? Y hay una portadita así interesante. Ya, muy bien, por ejemplo. Sí, esa es. ¿Ya? Aquí dice el segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que contiene la tercera y fallida, ¿no? Que es la parte final de las aventuras. Mira, esto de acá, que parece así real, ¿no? Que parece 100% real, no es real, es fake, ¿no? Esta es una obra falsa, es una obra impostora. ¿No? Esta obra fue compuesta por acá, Alejandro Fernández de Avellaneda. Avellaneda. Este escritor, ¿ah? Tomó la obra, la idea conceptual de El Quijote y la copió. Quiso hacer su propio segundo libro del Quijote. ¿Ya? O sea, plagió a Cervantes. En términos actuales sería un plagio. ¿Ah? Como que Cervantes le hubiera dicho, oh, brother, ¿sabes qué? Te has copiado mi obra, ya sabes qué te pasa, te mando la moto, ¿sí o no? ¿Ah? Obviamente en esta época no se podía, en esa época no se podía reclamar. Ahora sí hubiera sido todo un pleito, ¿ya? Un pleito millonario. Pero en aquella época no. Oye, tú vas a decir, no, esa obra es fea, esa obra es mala, esa obra no le llega a Cervantes. Oye, esa obra es bastante buena, ¿ya? Es así, es un plagiador, pero es un muy buen plagiador. ¿Ah? Entonces tiene mucho valor literario este Quijote de Avellaneda, a pesar de, pues, que la intención del autor no era, pues, muy amigable, que digamos, ¿no? Con Quijote. Es así como Cervantes se animó a hacer la segunda parte. Ya se puso mosca. Mira, la segunda parte de Avellaneda es de 1614 y la segunda parte de Cervantes es de 1615, que esa es la parte 100% real, no fake. ¿Sí o no? Muy bien. Siguiente, uso de neologismos, nuevas palabras, palabras raras, palabras extrañas, arcaísmos, palabras antiguas, ¿ah? Propias de un vocabulario incluso medieval, latinismos, ¿ya? Pero también hay un lenguaje muy popular a la vez. ¿Ya? O sea, la obra tiene diversos registros. Hay un registro súper estándar, que son para gente muy culta. Hay palabras en estándar, en nivel estándar, uso del lenguaje estándar, o sea, palabras que para las personas de la época podrían entender fácilmente, un manejo del lenguaje así simple, y un manejo del lenguaje muy popular propio de las clases bajas. Esto quiere decir que los personajes de Miguel de Cervantes Saavedra en esta obra eran de todas las clases sociales. Eso también hace muy rica, muy amplia la obra en diversos aspectos. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, hay un uso de oposiciones barrocas propio del movimiento barroco, ¿ya? Que hemos estado revisando en Góngora, en Quevedo, ahora lo estamos viendo en Cervantes. ¿Ya? Elementos barrocos, ¿ya? Oposiciones, contrastes, ¿no? Contrastes entre los personajes de la obra. De los más simples, ¿ah? De los más simples. No, no creas que vamos a venir con cosas así raras, exuberantes, extrañas como las de Góngora. Algo más sencillo inclusive. Tenemos al Quijote. Podemos poner al Quijote. Quijote, ¿estás por ahí? Quijote. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está, ahí está. Ya llegó, ya llegó. Acá ven y tocó la puerta y entró. Muy bien, mira, mira tú acá el Quijote, nota que se cae de flaco el hermano, ¿ya? Muy bien, mira, ahí tienes, ¿ya? Muy bien, no le he dado la COVID, creo, está así nomás, imagínate, ¿no? Flaquito, ¿ya? Flaquito, ¿ya? Alto, flaco, ¿ya? Características físicas, y a ver si ponemos a Sancho, ¿ya? Mira, ¿qué es eso, no? Mira, parece Majin Buu, ¿ah? Muy bien, chiquitito, gordito, ¿sí o no? ¿Ya? Bien buena onda, ¿ah? Él usa un burrito, mientras que, pues,
el Quijote tiene un caballo. Entonces ahí también hay diferencias, ¿no? O sea, las cosas no están puestas simplemente para hacer reír, sino hay cierta diferencia que tiene que ver con ciertas oposiciones. Por ejemplo, el Quijote es culto. Vamos al Quijote, vamos al Quijote. El Quijote es culto, a veces está leyendo ahí. ¿Ah? Es bastante refinado, tiene pues un lenguaje muy rebuscado, súper estándar, ¿no? Cuando él incita a hablar con algunas cortesanas, con inclusive Dulcinea, pues habla de un lenguaje muy rebuscado para impresionar, y ellas no lo entienden ni jota. ¿Ah? Es un tipo idealista. Mientras que, por ejemplo, Sancho nada que ver, ¿ah? Sancho nada que ver. Sancho es un personaje, vamos a tomar y vamos a ponerle ignorante, ¿ya? Ignorante en el sentido más simple del término, ¿ya? ¿Por qué? Porque, pues, es la oposición del oculto, simplemente por ahí, ¿no? ¿Ah? Podríamos decir que no, que Sancho también tiene muchos valores porque sabe mucho del mundo, sí, podríamos decirlo así, pero en cuanto a lecturas, no. Sancho era un analfabeto, ¿ya? En esa época era algo muy normal que la gente no supiera leer. ¿Ah? Era un analfabeto, era el vecino, pues, de el Quijote, era bastante chabacano porque no tenía educación, ¿no? Tenía sus modales rústicos de campesino como él era, ¿ya? Y era materialista, ¿no? O sea, creía en ¿no? La importancia de la materia, no tanto en el espíritu o en cosas así, pues, evanescentes, raras. Muy bien, entonces ahí puedes ver algunas oposiciones, amigos y amigas. Muy bien, eso ha sido todo por hoy en cuanto a nuestra clase de Don Quijote de la Mancha, parte 1. La siguiente clase vamos a venir con la historia, ¿ya? La historia que es bastante grande, pero vamos a tratar de resumir. Cuídate mucho, recuerda que hay tareita, ya nos vemos, cuídate mucho. Te saluda el profesor Jonathan Mostacero. ¡Chau!